Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una edición más de Escuela de Analistas Tributarios Comenta. Mi nombre es Octavio Ávila Chaurán, soy contador público y fundador de la Escuela de Analistas Tributarios, una institución dedicada a la investigación en materia fiscal. Sean bienvenidos pues a este programa. Muchas gracias a INACIEF por abrirme las puertas y permitirme estar compartiendo a través de sus micrófonos. Muchas gracias. Bien, el tema de hoy, un tema que trataremos el día de hoy, pues la planeación fiscal. Fíjense que pues ya desde bastantitos años la autoridad a todo lo que escuche como planeación fiscal, pues no le gusta, inclusive en alguna época se comentaba que el SAT, ahora sí, satanizaba esta figura de la planeación fiscal. Afortunadamente, pues ya la autoridad ha entendido y ha aceptado pues lo que es una planeación fiscal seria y la ha respetado. Y pues es una figura que la podemos seguir manejando, pero una planeación fiscal de verdad apegada a lo que es la ley, ¿no? Nos hemos encontrado en el camino cuánta gente hay que vende planeaciones fiscales y que nos damos cuenta que al final lo único que están haciendo pues es vender facturas y esa es la práctica que a la autoridad no le gusta. La planeación fiscal sigue existiendo, los estudiosos en la materia tributaria la aplicamos y la aplicamos de manera seria, y esta es la razón por qué compartir con ustedes un poquito esto de lo que es una planeación fiscal, cómo debemos de orientarnos, de guiarnos, de llevarla a cabo y que nos permita seguir beneficiando a los contribuyentes en que su carga administrativa sea al menor costo posible y dentro del marco legal. Pues vamos a hacer un recorrido por esto del tema de la planeación fiscal. Fíjense, les quiero comentar lo que en su época el magistrado Juan Carlos Roa fue su procurador de Prodecon, y él comentaba lo siguiente: el impuesto sobre la renta suele ser visto como un tributo que cuando menos aspira a ser justo, que busca grabar atendiendo a una visión global de la capacidad del contribuyente, tomando en cuenta sus ingresos relevantes, los costos en los que éste incurre para generarlos, de tal manera que se posibilite la cuantificación del tributo atendiendo a una utilidad que, al menos en teoría, debería corresponder a una ganancia de la cual el impuesto puede ser un porcentaje del que el Estado puede participar. Aquí el magistrado Juan Carlos Roa, un saludo para el estimado magistrado, él da esa visión, pues, de lo que en este momento la Procuraduría de, de la Defensa del Contribuyente, por ahí esto lo publicó el finales de 2011, inicio de 2012, si mal no recuerdo, es como eh, el escenario que tiene la Procuraduría en cuanto al pago de impuestos. Acuérdense cómo le llaman ellos, el pagador de impuestos, nos dicen, no nos dicen contribuyentes, desde una visión de tratar de que el impuesto sea justo y atendiendo a la utilidad que pudiera tener cada contribuyente. Sigue diciendo, también es cierto que dicho tributo representa un costo administrativo alto a las autoridades fiscales, que se ven en la necesidad de revisar pormenorizadamente los datos relevantes de los contribuyentes, lo cual, incluso con información suficiente, no les resulta satisfactorio. Aquí en este sentido, pues sí, es cierto, el mundo de contribuyentes que siempre ha existido en relación con el área de auditoría y de revisión de la autoridad, pues no alcanza a revisar a todos los contribuyentes, y a quienes revisa, pues muchas veces la información que le proporciona el contribuyente, la autoridad, dice que no es suficiente esa información que le han proporcionado, y pues requiere de algo más a fondo.
Entonces, hay dos aspectos. Uno, el contribuyente que debe de pagar un impuesto justo en relación a sus utilidades y la autoridad verificar que ese contribuyente esté pagando sus impuestos de conformidad con las leyes tributarias. Sigue diciendo Juan Carlos Roa, la interpretación de las leyes y de las situaciones jurídicas que el contribuyente hace con la intención de eludir, fíjense el término, eludir el impuesto, tiene como respuesta de la autoridad el aplicar mayores mecanismos de control a través de las reglas que otorgan a la autoridad misma libertades interpretativas. Bien, la palabra clave, eludir. La planeación fiscal lo que busca es eludir el impuesto o pagar menos o diferirlo. En el sistema tributario mexicano y en la de cualquier parte del mundo, estoy convencido que están hechos para que todos paguemos impuestos. En algún momento lo vas a pagar o en el ejercicio que te corresponde o lo lograrás diferir a los siguientes ejercicios, pero siempre vamos a pagar. ¿Qué buscas con la planeación fiscal? Bueno, que ese impuesto, ese costo fiscal sea el menor posible, utilizando todo lo que te permite las leyes y que esté dentro del marco legal. Hago referencia a esto y por lo que estamos manejando ahorita, en la actualidad que hay dos temas muy importantísimos, tres temas muy importantes: lavado de dinero, la reforma laboral y los esquemas reportables. En este tema de los esquemas reportables, pues recuerden cómo nos definen qué es un asesor fiscal y cuáles son las planeaciones que se consideran esquemas reportables y que se los tienes que informar a la autoridad para que ellos los revisen y te los autoricen esas planeaciones fiscales. Entonces, partiendo del principio de que una planeación fiscal se la presentas a la autoridad como esquema reportable, pues estamos confirmando que la planeación fiscal sigue vigente y que la planeación fiscal eh, sana, la planeación fiscal buena, de acuerdo a las normas, pues la autoridad te lo va a revisar y te lo va a autorizar. Pues hoy, más que nunca, debe de prevalecer la planeación fiscal y debemos nosotros, los asesores fiscales, pues hacer buen uso de esta planeación. Y el término, fíjense, la planeación fiscal es eludir, no evadir. Evadir es otra cosa, es evitar el impuesto de una forma arbitraria y desordenada. Eludir es tratar de minimizar el costo fiscal o diferirlo de una forma ordenada. Bien, una buena planeación fiscal no puede ser posible sin una buena administración financiera. Si no hay una buena contabilidad y una buena administración financiera, lo que surja de ahí como planeación fiscal, pues va a estar plagada de errores, de detalles que pues no va a permitir fundamentar una buena planeación tributaria. La optimización tributaria, y me refiero a optimización tributaria, a optimizar el costo fiscal, es a lo que me refiero. Y eso nace de una necesidad financiera de la empresa, porque van a controlar financieramente el costo de ventas, los gastos de operación, los gastos de venta, los gastos de administración y pues deben de controlar también el costo fiscal. Pero pues si al planeador fiscal, perdón, no le dan una información de sus proyecciones que tiene la empresa de decir, mira, esto es lo que se va a generar en el transcurso del ejercicio o de los siguientes 2 ejercicios o 3 ejercicios. No te dan toda esa información en lo que ellos proyectan vender, comprar, gastar y la utilidad que se va a generar. No te la dan en base a una información financiera real y concreta. Pues las planeaciones que tú hagas sin esa base, pues no va a funcionar y se va a caer en errores. Entonces, tiene que haber una muy buena planeación financiera para que haya una muy buena planeación fiscal y te permita optimizar ese costo tributario.
Definición de optimización tributaria, si ustedes me lo permiten, yo la defino de la siguiente manera. Es minimizar el costo fiscal relacionado con las operaciones de la empresa. Siempre, siempre, fíjense, siempre dentro de los límites permitidos por la ley, sin efectuar ningún acto de simulación o abusar de los derechos que tiene el contribuyente. Yo creo que en los últimos 10 años, cuando menos, muchas de las planeaciones fiscales se ha caído en la simulación. Tenemos caso concreto, la reforma laboral derivada de esos abusos con el outsourcing, la figura que se vino manejando de trasladar los trabajadores a las pagadoras para evitar pago de seguro social, para evitar pagos de impuestos, del ISR, y aún con planeaciones muy agresivas, como el hecho hasta de solicitar devoluciones de IVA. Entonces, eso de simular, eso no es planeación fiscal. Bien. Hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América que a mí la verdad me encanta, me gustó mucho y se las comparto a todos ustedes. Dice, cualquiera puede arreglar sus asuntos de tal modo que su impuesto sea lo más reducido posible. No está obligado a elegir la fórmula más productiva para la tesorería, ni aún existe el deber patriótico de elevar sus propios impuestos. Me encanta esta definición. Fíjate que la autoridad quisiera que tú le pagaras impuestos tal cual de tus ingresos. Recuerden, la ley de ingresos, y esto lo he repetido infinidad de veces, en la ley de impuesto a la renta, viene en ingresos, te dice, deberás, deberás acumular todos tus ingresos y pagas el impuesto sobre tus ingresos. Pero luego te vas a deducciones y te dice, oye, de tus ingresos podrás hacer las siguientes deducciones, podrás. A la autoridad, pues le gustaría mucho que te quedaras con el deberás, que a tus ingresos sobre eso le aplicaras el 30% en el caso de persona moral y pagaras tus impuestos. Bueno, esta definición, este enunciado, pues te dice que puedes pagar tu impuesto de tal modo que sea lo más reducido posible, ¿sí? Mas no tienes el deber patriótico de pagar tus propios impuestos de manera directa como te lo pide la autoridad. Entonces, ahí me encanta esto. Cualquiera puede arreglar sus asuntos de tal modo que su impuesto sea lo más reducido posible. No está obligado a elegir la fórmula más productiva para la tesorería, ni aún, fíjense, ni aún existe el deber patriótico de elevar sus propios impuestos. Bueno, ¿qué es la optimización tributaria? Es una técnica dentro de un marco estrictamente legal que procura el aseguramiento, crecimiento y continuidad al patrimonio del empresario. Esto es bien importante. Una empresa sin planeación financiera y planeación fiscal, pues todas sus utilidades se pueden ir ahí en pago de impuestos. Recuerden, en el caso de persona moral, el impuesto de la renta sobre la utilidad y luego posteriormente al pago de dividendos, también otro impuesto que encarece muchísimo el que le llegue el dinero al accionista a su bolsa una vez que pagó impuestos. Entonces, pues hay que aplicar esta técnica de la optimización tributaria, procurando cuidar ese patrimonio del empresario. Es un proceso creativo, no tiene límites. Fíjate, entre más estudies, más te metas al tema fiscal y todo lo que está alrededor de la materia fiscal, todas las leyes que van alrededor de la materia fiscal, pues te va a permitir ser más creativo. Entre más conocimiento tengas, más creativo te vas a volver y no vas a tener
límites para que desarrolles una planeación fiscal, porque vas a tener muchas herramientas de las cuales jugar con ellas, que te deleites haciendo planeaciones fiscales, diciendo, si hago esta voy a pagar 100 pesos, si hago esta voy a pagar 120, pero si hago esta puedo pagar 40, y lo disfrutas, pero esto pues te requiere el estudio constante, el trabajo constante. Esto es como un deportista. El deportista entrena diario, se mantiene sano, se alimenta bien y eso lo hace diario para que ya que llega a la competencia, pues poder ser competitivo. Igual aquí en este tema de la materia fiscal tienes que estar estudiando diariamente tienes que estar estudiando para que en el momento que te tengas que enfrentar ante resolver un problema de un contribuyente o hacerle una planeación fiscal, pues tengas todos esos conocimientos y te vuelvas muy creativo. Y ese proceso creativo depende de la capacidad técnica y creativa del experto fiscal. ¿Qué buscas con la planeación fiscal o la optimización tributaria? Y yo así lo manejo. Esta optimización tributaria pues, es evitar perjuicios económicos para la empresa y al contrario, buscar que tenga beneficios económicos la empresa a través de minimizar el pago de impuestos. ¿Qué no es optimización tributaria? Pues no es una herramienta puramente fiscal para evitar el pago de impuestos. Es financiera, administrativa, etcétera. Bien, no se concibe hacer una planeación fiscal si no te sientas en una mesa de trabajo con el financiero de la empresa, con el auditor de la empresa y con el dueño de la empresa, cuando menos, para poder hacer una planeación fiscal. Entonces, no es una herramienta solamente fiscal, tiene que ser un equipo de trabajo en el cual el planeador fiscal, pues, tenga todas las opiniones de todos los involucrados en la empresa y que le permita hacer una planeación fiscal que ayude a la empresa. La planeación fiscal tampoco es una simulación de actos. Debe generarse en cada fase con sentido de negocio. Importantísimo. Ya le reiteraba al principio de la charla, pues que hay muchas planeaciones fiscales que lo único que están haciendo es simular actos. Entonces, esa no es planeación fiscal, esa no es planeación fiscal. Una simulación de actos no es planeación fiscal. Debe tener sentido de negocio, lo que es una realidad de lo que está sucediendo en la empresa. ¿Cuál es el resultado de una buena optimización tributaria? Pues te va a disminuir el costo fiscal, va a diferir, en su caso, el pago del tributo, o puede evitar que se cause ese pago del impuesto y sobre todo y principalmente cumplir correctamente con las obligaciones fiscales que le dé tranquilidad al empresario. Eso es lo que se busca con una buena optimización tributaria. Determinar, ¿cómo vas a hacer una planeación fiscal? Fíjense, es determinar qué debemos hacer hoy para estar en una situación más favorable mañana. Hay quienes hacen planeaciones fiscales el 20 de marzo, que por cierto es mi cumpleaños, porque la declaración hay que presentarla el 31, ya se cerró el ejercicio, ya pasó toda la vida de la empresa, en el ejercicio anterior hay que presentarla mal y resulta que trae muchísimo impuesto. Y dicen, oye, pues hay que hacer una planeación fiscal para evitar pagar tanto impuesto y disminuirlo que presentamos la anual. Oye, pues es que eso no es planeación fiscal. Hay quienes dicen, sí, sí se puede hacer planeación fiscal porque posiblemente hubo depreciaciones que no aplicaste. Posiblemente hubo un estímulo fiscal que tú te beneficias con él y tampoco lo aplicaste. Bueno, pues es que eso ya fue a toro pasado y te diste cuenta y estás tomando lo que dejaste en el camino, más no planeaste. Hubieras planeado, pues considerabas las depreciaciones, considerabas los estímulos fiscales, etcétera.
Entonces, la planeación fiscal es determinar lo que vas a hacer hoy para estar en una situación más favorable mañana. ¿Sí? No se ocupa de las decisiones futuras, fíjense bien, ¿eh? No se ocupa de las decisiones futuras, sino del impacto futuro de las decisiones actuales. Lo que tú estés decidiendo hoy, tienes que visualizar cómo te va a impactar. 2021, haces una planeación fiscal el día de hoy para cerrar el ejercicio y tú estás viendo qué impacto va a tener tu planeación al final del ejercicio. Eso es, no es correctiva del pasado, es preventiva del futuro. Ahí les comentaba ahorita hacer planeaciones fiscales hasta el 20 de marzo para el ejercicio anterior, ¿no? Eso es lo que estás haciendo, es corregir lo del pasado porque no planeas. La planeación es prevenir de lo que va a suceder hacia adelante. ¿Cuáles son los elementos indispensables para efectuar la optimización tributaria? Bueno, es tener una actitud preventiva, analizar antes de tener una disponibilidad de información, allegarte de toda la información posible, hacer un estudio integral del entorno de la empresa, porque no puedes eh, llegar como esas planeaciones fiscales que a muchos de ustedes les ha llegado, ¿no? Que ya parece que las tienen como receta de cocina y te habla tu cliente y te dice, oye, me están ofreciendo esta planeación fiscal. Oye, pues ni conocen en tu empresa, no saben los subgéneros que puedes tener tú en tus operaciones o lo especial. Puede haber empresas del mismo giro que estén ahí en la misma zona, en la misma cuadra, vendan lo mismo, pero cada quien va a tener sus cosas particulares. Y hay quien llega sin conocer a la empresa y ya le está vendiendo una planeación fiscal. No, hay que hacer un estudio integral del entorno de la empresa para poder hacer una buena planeación fiscal. Y principal, lo que les comento y les reitero, un conocimiento de las disposiciones jurídicas y fiscales y mucha creatividad. Y esta creatividad, ¿qué te la va a dar? Pues tu capacidad profesional, tu conocimiento que tengas. Por eso es bien importante el estudio diario. Yo los invito a que al menos se fijen, cuando menos, una hora diaria al estudio de la materia fiscal. Y a los que se dedican al área fiscal, les hago esa invitación, al menos una hora. Ahora, si le logras 2 o 3 horas diarias al estudio, hombre, ya vas mucho de gane. El derecho a aplicar la optimización tributaria o la planeación fiscal es una actividad legítima. Claro que es una actividad legítima que responde al derecho de libertad de trabajo y de contratación. Tan es así que ayer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí en su artículo 5, primer párrafo, ahí te lo dice. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícito. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa. Ahí está. La planeación fiscal es una actividad ilícita. No te pueden decir que es ilícita. Lo que es ilícito es que hagas planeaciones fiscales simuladas, que vendas cosas que no son. Eso es lo que se ataca. La planeación fiscal sana y de acuerdo al marco de derecho. Señores, esa es bienvenida y hay que aprovecharla y más en estos tiempos. Hay que ejercerla. ¿Qué se busca pues con la planeación fiscal, con la optimización tributaria? Pues se busca una productividad en materia fiscal. Y vamos viendo cómo ir avanzando para poder hacer una buena planeación fiscal. Hay que buscar requisitos, integridad, metodología y el equipo para desarrollar esa planeación fiscal. Legalidad, soporte documental y contable, razón de negocio, estabilidad, estabilidad en esa planeación. Tú no puedes hacer una planeación fiscal nada más para que afecten las operaciones de un mes
y lo demás ya no. Tienes que irte por todo el ejercicio. Y les comento, inclusive se puede hacer por 2 o 3 o 4 ejercicios, se puede ir llevando de la mano esta misma planeación fiscal. En la legalidad, bueno, pues el soporte jurídico, el soporte fiscal, el soporte documental, el soporte contable, la razón de negocios, se vuelve a insistir importantísimo, la razón de negocios, el soporte jurídico. Fíjate, ¿cuántas empresas están desarrollando una actividad que no se encuentra del objeto social de la misma? ¿Has leído las actas constitutivas de las empresas que son tus clientes actualmente para ver si efectivamente la actividad que realizan ahorita está dentro de su objeto social? Te aseguro que con más de una te vas a llevar una sorpresa. En el caso de nosotros nos tocó en alguna ocasión una empresa eh, que comentaba, era constructora, se dedicaba a construir, y en el momento que leímos el acta, todo su objeto social era comercializadora, no había actividad de construcción. Y le surgía el tema del registro al IMSS para lo que actualmente es el CIRO, y no, pues no. ¿Cómo lo iban a hacer? Pues si no estaba dentro de su objeto, no estaba de su objeto. Entonces, una planeación fiscal que hagas de una empresa cuya actividad que está realizando no es parte de su objeto social, hombre, pues no tiene caso. Tienes importantísimo las actas constitutivas. Otra sorpresa que te puedes llevar, pues es que la vida de la empresa esa ya terminó. Normalmente le ponen 99 años, pero hay casos que los notarios no les ponen 20 años, 30 años y no se dan cuenta y la empresa está en operaciones, pero pues ya concluyó su vida y no hicieron la renovación y ni cuenta se dieron. El soporte fiscal. Tienes que tener todos tus registros, todas sus actividades que estén dadas de alta en el SAT, las declaraciones, los avisos, etcétera, etcétera, todo lo relacionado con lo fiscal, el soporte documental de todas las operaciones que hace en la empresa, pues debe de haber un documento que ampare todas las operaciones que se hagan dentro de la empresa y que ese soporte documental es el que te permite pues hacer la contabilidad y que esté bien soportada con toda esta documentación. Volvemos a reiterar, razón de negocio, importantísimo, no perderlo. Dentro de la integridad para una buena planeación fiscal, pues el aspecto legal corporativo y fiscal financiero. Y buscar ese enfoque, conocer ese enfoque del empresario, familia, empresas. Porque cuántas veces te has encontrado con clientes pues, que tienen una revoltura, revuelven todo, el patrimonio empresarial y el patrimonio personal. Tienes que definir y separar muy bien lo que es la empresa con el personal, el patrimonio personal. Cuidar a la empresa, que es de donde nace todo el patrimonio personal. De aquí de la empresa nace todo lo que tiene en el patrimonio personal la persona física. Tienes que cuidar que esto cumpla muy bien, que lo que salga de aquí hacia él también esté cuidado y protegido, y no que la empresa no está bien cuidada, que se lo mandas a la persona física y la persona física tampoco está bien cuidada, en una revisión se acaba todo. Entonces, tienes que cuidar todo ese enfoque. Bien. Metodología para hacer una planeación fiscal. Ven, tienes que hacer un diagnóstico primero. Tienes que diseñar un plan una vez que hiciste el diagnóstico. Ya cuando diseñaste ese plan, lo tienes que implementar. Y una vez que lo implementaste, pues lo tienes que verificar y vamos viendo cada uno de ellos. El diagnóstico, pues lo primero, tienes que recopilar información, toda la información posible. Ya que tienes toda esta información,
la tienes que clasificar, toda esa información. Una vez clasificada, procesas toda esa información y una vez procesada, pues la analizas toda esa información que, que te dio la empresa, pero el primer paso, pues tienes que hacer un diagnóstico. Por eso les reitero a aquellos que llegan a las empresas a vender planeaciones fiscales sin conocerlas, pues qué resultado positivo vas a tener para la empresa, porque ya sabemos de entrada que lo único a lo que van, pues es a venderte facturas, ¿no? Que es en lo que concluyen esas planeaciones fiscales. Y qué bueno que les están pegando a los vendefacturas, ¿eh? ¿Verdad? Sí, me da gusto porque ha venido en deprimento del ejercicio profesional de quienes nos dedicamos a los impuestos con estas personas que muchas veces ni son contadores, ni son abogados, son excelentes vendedores y pues es lo que están haciendo ahí, manchando a este buen ejercicio a quienes lo ejercemos de manera seria y profesional. Bien, el diagnóstico, ¿cómo debes de hacer ese diagnóstico? ¿Sí? Legal y fiscal. Tienes que hacer ese diagnóstico de cómo está la empresa. Un diagnóstico legal y fiscal. Diseño del plan. Bueno, tienes que plantear alternativas y sentarte con el dueño de la empresa, con el financiero, con el auditor y decirles, miren, estas son las alternativas que les propongo y ahí surge una lluvia de ideas entre el empresario que diga, oye, pero según mi plan de expansión, de crecimiento, pues va de esta manera y creo que no lo consideraste o no te lo dijimos. Oye, dentro de esto que te comentamos, en el camino puede haber una variación importante en los costos por la adquisición de mis insumos y que eso me puede impactar en el resultado fiscal, que también creo que no se comentó y hay que aquí lo ponemos en la mesa. El financiero te dice, oye, de acuerdo a lo que ya se vio y platicamos y lo que se está diciendo, pues se pretende llegar a esto financieramente, a esta utilidad. Y el auditor te puede decir, él desde su punto de vista, qué tan viable sea las alternativas que estás poniendo en la mesa. Y ya sobre esa discusión, pues se aprueba el plan, cuál es la mejor alternativa que toman. Tienes que hacerlo así, una planeación seria tiene que ser así. Bueno, una vez que ya se aprobó cuál se va a aplicar ahí dentro de la empresa, pues hay que implementarla. Y para eso, pues se requiere un programa de trabajo. A ver, ¿me permiten? No hay nada en el chat, pensé que había algo, perdone, cualquier comentario o algo, con mucho gusto, estimado Max, si gustan, me hacen las preguntas aquí por el chat y con mucho gusto las atendemos ahí en el momento. Bien. Claro que sí. Gracias. Si no le iba a vos porque no estoy viendo el chat, me interrumpes en cualquier momento. Gracias. Bueno, retomando la implementación, hacer ya el programa de trabajo, ejecutarlo, supervisarlo y darle mantenimiento. Ya decidieron cuál planeación fue. Bueno, hay que echarlo manos a la obra, hay que estarlo supervisando y dentro de esa supervisión y conforme va caminando se pueden presentar cambios, ajustes que tienes que hacer y claro que siempre se dan, por eso es bien importante la supervisión. Es eso que tú planeaste, que visualizaste a futuro y está empezando a caminar, pues tienes que estarlo checando continuamente porque no hay una planeación fiscal que en el camino no requiera de un ajuste. Entonces, tienes que estarlo haciendo. Y eso se llama el mantenimiento, que le estés dando mantenimiento a esa planeación fiscal que tú ya implementaste. No se mueve. Ahí está. Importante en el camino del ejercicio en el cual se está implementando esta planeación fiscal y que ya se está caminando. No le tengas miedo de decirle al auditor, oye, ven, revisa lo que estamos haciendo.
No lo revises ya cuando se cierra el ejercicio y nos digas, esto estuvo mal, esto estuvo mal. Prefiero que durante el ejercicio vengas y nos digas, oye, en mi opinión, esto está mal y es susceptible de que lo podamos corregir a tiempo dentro de este ejercicio que está corriendo. No llega a marzo, ya que presentas la anual y que entre el auditor y te empiece a decir, oye, es que esto en mi opinión está mal y te da fundamentos porque está mal y empiezan las discusiones de que sí, no, porque cada quien tiene su criterio interpretativo. Invítalo en el transcurso del ejercicio a que vaya a revisar lo que está haciendo. Lo mismo que va a revisar una vez cerrado el ejercicio y presentado el anual, que lo haga en el proceso del ejercicio para poder corregir lo que se tenga que corregir. Para que funcione bien la planeación fiscal, bueno, se ocupa un equipo, ya lo reiteramos, el empresario, personal de la empresa, el asesor que llevó a cabo la planeación, el auditor. Fíjense que es bien importante el personal de la empresa. Normalmente le sufrimos mucho cuando tú eres asesor de empresa, que vas a revisar al contador de la empresa, muchas veces es el primero que te bloquea, en el sentido de no dar la información a tiempo o de alguna información relevante que sucedió, tampoco te la da. Es una práctica que ya no debería existir a estas alturas, principalmente en el gremio de los contadores públicos, y que sucede mucho. El, el contador de empresa muchas veces se queja porque el asesor gana más que él y el asesor trabaja menos que él, entre comillas. Y a veces le entra ese celo y dice, bueno, pues si él gana más que yo y viene 2 veces al mes o 3 veces al mes, pues ¿por qué? Y empieza ese bloqueo. Yo creo que la convivencia y el convencimiento del externo con el interno, o sea, el personal de la empresa es bien importante. El dejar bien claro pues cuál es la función de cada quien y qué es lo que se está haciendo. Cada quien está en su lugar, cada quien está trabajando por la empresa que a fin de cuentas es la que nos está contratando y pues llegar a esa conciliación de intereses y que nos entiendan. Y la otra, pues que el personal de la empresa esté bien enterado y capacitado de lo que se va a hacer para que vaya en la misma línea de lo que se está trabajando. Si no hay operación del personal de la empresa en la implementación de una planeación fiscal, pues va a costar mucho trabajo implementarlo y que se llegue a un muy buen resultado importantísimo en la función del personal de la empresa. Y uno como externo, pues le batallamos muchísimo en ese sentido de, pues estar ahora sí tratando de involucrar al personal de la empresa en el mismo proyecto, ¿no? El auditor, pues ya lo comentamos, es importantísimo, pero este es el equipo que tenemos que tener y el empresario tiene que entender que se tiene que involucrar. Ya aquel empresario que dice, no, pues es que yo los impuestos no sé nada ni quiero saber, por eso te contraté a ti, pues ese empresario, pues se va a ir a la ruina muy pronto, tiene que interesarse, así como se interesa con el de compras, que le digo, oye, ¿cuánto estás comprando? ¿Cuánto te costó? Con el de administración, oye, ¿cuánto se está pagando de nóminas? ¿Cuánto se está pagando de luz, de rentas? Que ahí se involucra ya, pues que se involucre acá también en el tema fiscal, que lo rehuyen, cierran los ojos y dicen, por eso te tengo aquí. Se tiene que involucrar el empresario también. ¿Por qué la planeación fiscal? Y que debe de entender el empresario. Pues es que nos estamos enfrentando a una dinámica impositiva tremenda. Y lo vemos constantemente. Reformas fiscales al inicio del ejercicio, a las diferentes leyes, ISR, IVA, código fiscal, reglamentos, etcétera. Luego, esas modificaciones a las leyes, viene la resolución miscelánea con más cambios que muchas veces afectan a lo mismo que venía en la reforma o la que ya había y vienen más cambios. Y luego
Durante el transcurso del año, modificaciones a estas reglas misceláneas, de repente cambio al código, a las diferentes leyes, a los reglamentos, los criterios no vinculativos, las preguntas frecuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, esta dinámica impositiva es lo que les comentaba hace un ratito, porque obliga al asesor fiscal, al estudiante de la materia fiscal, a estar metido diario estudiando. Pues, ¿por qué? Por esto mismo, porque posiblemente lo que ayer en la tarde estudiaste que estaba vigente en ese momento, por ahí a las 12 de la noche aparece en el diario oficial un cambio a eso que tuviste y que drásticamente te puede dar al traste con lo que tú ya traías planeado por ahí o te afectan las operaciones de la empresa o en alguna situación. Por eso es el estudio constante. Y ahorita pues estamos obligados prácticamente a estar viendo el diario oficial en la mañana y en la tarde, porque se están presentando cambios así, de repente son las 6, 7 de la noche y te aparece un diario oficial con modificación. Pasan las 12 de la noche y te aparecen otras. Hay que estar estudiando constantemente. Hay que tener una amplitud en las cuestiones fiscales. Entre más amplio tengas el escenario, todo en materia fiscal, te va a permitir ser un planeador fiscal. Si tú estás metido en el estudio de la materia fiscal, pues vas a tener la habilidad de entender el espíritu, la terminología y redacción de las leyes fiscales. ¿Sí? Y no se puede leer una ley por sí misma. Hay que ver todos esos ordenamientos conexos que hay en relación a la materia tributaria. Yo les recomiendo estudiar mucho el tema de la hermenéutica en materia fiscal. Ahí nos va a ampliar el panorama y el conocimiento de cómo estudiar en materia fiscal. ¿Qué nos va a llevar? De repente, un solo artículo te puede llevar, si vas a hablar del impuesto de la renta, te va a llevar al código fiscal, te va a llevar a la ley del IVA, te va a llevar al código de comercio, te va a llevar a la ley de valores, te va a llevar a la resolución miscelánea, te va a llevar, hay un montón de cosas alrededor de ese solo artículo. No puedes tú quedarte en la lectura nada más de ese artículo. Todo lo que hay ahí e interpretarlo. Es muy importante, estoy en el tema de la hermenéutica. Los invito a que lo hagan. Bien, hablamos de la dinámica impositiva, cambios constantes en las cuestiones fiscales, algunos son muy profundos y requieres estar actualizado. Todo el tiempo tienes que estar actualizado. ¿Sí? La amplitud de las cuestiones fiscales, que es un mundo. Diversidad de disposiciones y obligaciones fiscales, ya sabemos, leyes, códigos, reglamentos, decretos presidenciales, resolución miscelánea, facilidades administrativas, normatividad, etcétera, 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 etcétera. Hablar de un experto fiscal, y lo hablo por mí en lo personal, yo no me considero un experto fiscal. Aima, en la otra vez que hice un recuento de leyes, reglamentos, tanto federales como estatales y municipales, fueron cerca de 536. Entonces, conocer toda esa amplia gama que impacta en materia fiscal, pues sí, los convierte en expertos fiscales. Quien las conoce y las domina, la verdad que bueno, yo no. Yo no las conozco ni las domino todas. Vas aprendiendo en el camino, la experiencia te lo va dando conforme te vas enfrentando a los retos. Sabemos que estudiosos en materia fiscal, expertos que te digan que dominan completamente la materia fiscal, y son muy respetables de quien lo digan, y en mi caso no lo soy porque es tan amplio, es imposible conocer todo esto que tenemos en materia fiscal. En el ámbito impositivo ya lo comentamos, federal, estatal, municipal, tremendo. Agrégale los tratados internacionales para evitar la doble imposición,
los tratados internacionales para el intercambio de información tributaria, los tratados internacionales sobre asistencia mutua en el cobro de contribuciones. Ahorita agréguenle lo que ya se está viviendo en materia digital, que ahí pues ahora sí que ha sucedido un fenómeno muy raro. Generalmente primero se hace la norma para sancionar lo que vaya a suceder en, en, en un hecho. Ahorita los hechos se dieron primero y ya se está haciendo la norma. ¿Por qué? Porque fue tan rápido el avance en materia digital, sobre todo en el comercio electrónico, que nos ganó. Entonces, es otro tema que no podemos dejarlo fuera y lo que tenemos que abordar, pero ya porque ahora con la pandemia fue algo que se desbordó, creció de manera potencial y de manera rápida. Es un tema que tenemos que entrarle, pero ya. El espíritu y la terminología y redacción de las leyes, fíjense. ¿Cuáles son las características de las leyes? Bueno, tiene un lenguaje técnico, no solo fiscal. Algo que nos hemos estado quejando ahorita, sobre todo en esta reforma laboral que entró ahí, que publicaron el 23 de abril y entró en vigencia a partir del 24 de abril. Nos quejamos mucho de la técnica legislativa, de la redacción, de la redacción. Ahorita, si nos sentamos cinco a discutir la reforma laboral, los cinco vamos a tener opiniones encontradas en cuanto a la interpretación que hacemos de ella. No hay una claridad, entonces es un problema que nos estamos enfrentando en la redacción a esa técnica legislativa muy deprimente con la que estamos viviendo actualmente. Tenemos que estar muy, muy familiarizados con el lenguaje también contable, actuarial, financiero, económico, jurídico. Y pues ahora sí, parece abrumador todo lo que les estoy comentando, pero es interesantísimo. Es más, es fascinante. Para mí es fascinante todo esto. Ya lo comentaba, la deficiencia en las leyes fiscales de redacción, de sentido, de conexidad, de omisión, de imprevisión, de insuficiencia. Todo lo podemos concluir. Falta de técnica legislativa al momento de redactar las leyes. Entren allí en la Cámara de Diputados. No, sé entrar, pero no me acuerdo bien ahorita para guiarlo. Ahí está un apartado de lo que es la técnica legislativa. Bien interesante. Búsquenla ahí en la página de la Cámara de Diputados lo que es la técnica legislativa y van a ver, les va a encantar todo lo que van a aprender ahí. Reglamentos desactualizados, interpretaciones subjetivas, bueno, a fin de cuentas, todo esto anda concluyendo en que tienes que interponer medios de defensa, porque quien redacta la ley o un artículo lo interpreta de una forma, la pasa a la Comisión de Hacienda y al Legislativo, ahí la interpretan de otra forma. Luego ya cuando la publican, el contribuyente la interpreta de esta forma. Cuando revisa en la autoridad, el auditor lo interpreta de esta forma. Y hay controversia y vámonos a los tribunales. Si te vas a los tribunales, ahí lo interpretas de esta forma. Y te vas a la Suprema Corte de Justicia y allá luego de repente lo interpretan de otra forma. Y esto, vaya que eh, complicado. Y lo que les comentaba, no podemos leer artículos así individuales, dejarlos ahí. Tienes que tener conocimientos de civil, mercantil, laboral, seguridad social, legislación bancaria y todas las leyes que hay ahí y reglamentos alrededor. Entonces, todo esto, pues, cuando tú tienes conocimiento de todo esto, pues te va a permitir eludir el impuesto, no evadirlo. ¿Sí? La evasión fiscal es otra cosa. La evasión fiscal es todo acto o omisión que en contradicción con la ley fiscal aplicable al mismo provoca indebidamente la disminución o eliminación de la denominada carga tributaria. Así,
como les comentaba, de una forma desordenada, no soportada, de un plumazo, dejas de pagar el impuesto. Eso es evadir, no es eludir. La ilusión es permitida, la evasión, ¿no? La evasión es un delito. Y como lo comentamos, en nuestra legislación, pues no se contempla el delito de ilusión o de evasión fiscal. No existe. El término que existe es defraudación fiscal. No existe en la legislación. Y ahorita con el 108, pues un delito fiscal derivado de una evasión fiscal, pues se convierte ya en un delito penal. Es algo que tenemos que estar muy cuidadosos en las planeaciones fiscales. Evitar la defraudación fiscal. Les reitero, ya está tipificado, inclusive puede llegar a un delito de tipo penal y que te traten, pues ahora sí como lavado de dinero, como que te traten como vendedor de drogas, como secuestrador, etcétera. A ese nivel te van a poner siendo un evasor fiscal. ¿Cuáles son las causas de la evasión fiscal? Yo creo que todas las conocemos y lo vemos en el medio. La falta de civismo social, el contribuyente no tiene sentido de deber fiscal. De que se lo robe el gobierno, que me lo robe yo, es la clásica, ¿no? Es la clásica que siempre escuchamos. La otra, la complejidad del sistema tributario. Es tanta la carga fiscal que se tiene ahorita con tantas leyes, reglamentos, tantas cosas que cumplir, que en lugar de estar generando que haya una orden y disciplina en materia de impuestos, pues está orillando a muchos pequeños empresarios o medianos empresarios a irse a la informalidad y a evitar estar cumpliendo con toda esta carga tributaria. Algo en lo que yo nunca he estado de acuerdo es en la existencia tolerada por parte de la autoridad de la economía informal. Entonces, no, Octavio, ¿por qué es que la autoridad tolera la economía informal? Bueno, este puntito lo anoté aquí porque hace unos años que estaba en el Servicio de Administración Tributaria ya en Ciudad de México esperando a que me recibiera un funcionario del SAT, estaba observando por la ventana hacia la calle y pues quienes conocen esa zona se dan cuenta que está llena de contribuyentes informales, los que venden comida, los que venden juguetes, los que venden playeras. Y reflexioné, oye, y todos estos están en la informalidad y están aquí afuera del SAT, entonces los están tolerando. ¿Por qué? Bueno, una parte que nos explicaban por ahí, no ellos, otras personas, pues que de repente tiene un sentido político. Toda esta gente son votos, entonces les permiten pues estar en esa informalidad, pues a cambio de votos. Pero bueno, la verdad es un sinsentido que yo no lo alcanzo a entender. Otra causa de la evasión fiscal, pues que la autoridad no tiene capacidad para aumentar la base de contribuyentes. Y la otra, la existencia de asesores fiscales poco preparados. Es una crítica sana a nosotros los del gremio. En ese sentido, debemos de prepararnos mucho, vender bien nuestros servicios, porque si te preparaste, has invertido tiempo, dinero, experiencia, errores que cometen en el camino, eh, tienes que cobrar bien esas planeaciones fiscales, entonces te tienes que preparar bien. Un asesor fiscal que no está preparado y hace una planeación fiscal, pues claro que no va a ser una buena planeación y se va a caer en el tema de la evasión fiscal. Una definición sencilla de la evasión fiscal, prácticamente para terminar ya. No pago impuestos, lo hago de manera arbitraria y van, y les contaba yo ahorita, y se paran en las oficinas del SAT, les gritan, hey SAT, hazme pagar impuestos. Si puede. Esa es una evasión fiscal
desmesurada lo que se hace ahí, ¿sí? Bien, pues ya para concluir, que ya nos pasamos, estimado Max, pues comentarles, una planeación fiscal no es simulación. Esas planeaciones fiscales chafas que les venden, pues es como esta, miren, que te venden un león mexicano. Si se fijan, es un perro que le cortaron el pelo como que si fuera león. Eso es una verdadera simulación. Esto no hay que hacer esto. O es un perro o es un león, pero no hagas parecer como león a un perro. Eso es simulación. Bien, amigas, amigos, les agradezco mucho. Me hayan acompañado en esta edición de Escuela de Analistas Tributarios. Comenta con el tema de planeación fiscal. Espero haberles dejado algo de enseñanza, que es mi intención siempre que comparto en estos temas. Les agradezco mucho. Sigan disfrutando de su jueves. Éxito en todo lo que hagan. Muchas gracias.